La arquitectura en el romanticismo. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué aspectos deben tener las arquitecturas en el romanticismo? Las arquitecturas se caracterizaban por los aspectos excéntricos, insólitos y escapaban a la simetría, exaltada en la arquitectura neoclásica, ya que se tomaba como inspiración la cultura cristiana del medievo y se rompe con el academicismo del clasicismo estricto intelectual. También se puede mencionar que estos estilos artísticos de la arquitectura romanticista deben de estar llenas de pasión, de creatividad y abiertos a emociones de cada autor, teniendo en cuenta la naturaleza, ya que esta es un foco de inspiración para los artistas. Como podemos observar, tiene unas características del pasado, por lo tanto, buscar en el pasado los estilos artísticos que mejor se adecúan a los sentimientos que se quieren transmitir. Y eso se puede encontrar en el gótico. ¿Por qué en el gótico? Porque el gótico es el momento histórico que van a surgir muchos pueblos, es el desarrollo de las ciudades como inicio de los futuros estados. Y ahí es donde se encuentran los orígenes de muchas naciones. Además de esto, el gótico tiene una lógica constructiva que en el siglo XIX se van a admirar, y en esa vuelta al medievo van a aparecer dos personas que son claves, John Ruskin y Viollet le Duc. Ambos tienen dos conceptos muy distintos de entender la arquitectura y la restauración en cualquier lugar. La vuelta al medievo lo que va a hacer es que recuperemos estilos del gótico, románico, el modelage. En el caso español, dando lugar a lo que nosotros vamos a conocer como los neogótico, neomudéjar, neorrománico, neobizantino. Va a haber neos prácticamente de todo, y es un fenómeno que llega prácticamente a todos los lugares de Europa y de todo el mundo. El Royal Pavilion en Brighton es un ejemplo de esta arquitectura historicista. Fue construido en el siglo XIX como un retiro a orillas del mar. En esta arquitectura de John Nash se recurren a formas islámicas, esas cúpulas fugosas que nada tienen que ver con lo que sería una arquitectura tradicional británica, sino que busca aquellos modelos que puedan servir de inspiración. Algo parecido es lo que ocurre con esta obra de Wyatt destruida, que es el Panteón de Oxford Street, donde se basa en la admiración que existe en el mundo romano para crear un edificio con esa cúpula. Un ejemplo en Inglaterra son las casas de parlamento de Londres. En esta, una obra civil que parte prácticamente del gótico perpendicular. Este se desarrolló en Inglaterra en el siglo XIV. Este edificio vuelve con la idea de los remates en pináculos, con la disposición de los ventanales, con una gran área perpendicular. Pues como antes había mencionado dos grandes personajes, pues Viollet le Duc
se ha hecho muy famoso desde el incendio de la Catedral de Notre Dame y es clave en la vuelta al gótico. Este hombre es un gran teórico, pero sobre todo es un hombre que admira el lenguaje gótico y lo que va a hacer es aprovechar de las obras y en donde se encuentran en el siglo XIX para restaurarlas un poco al gusto y crear una imagen idealizada de cómo tendrían que ser esos monumentos. Esta fortaleza que observamos aquí, a estos remates que no tenían origen y ni siquiera con la arquitectura típica que había en la zona de Carcassona, sino que son criticados, pues eran remates típicos que habían en el norte de Francia. Pues eso lo que va a hacer es Viollet le Duc, que defiende lo siguiente: restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás. Es decir, partimos de nuestro ideal y le damos una entidad maravillosa, incluso un concepto de percepción que pudo no tener en el momento. Esto ocurre con la Catedral de Notre Dame. La foto de la izquierda es antes del incendio del 2019 en Semana Santa. Y esta imagen sería un grabado del siglo XIX antes de la intervención de Le Duc, quien es él que va a poner todas esas esculturas de quimeras. Y esa aguja de la catedral también dicen que si hubiese tenido dinero, Duc habría rematado con 2 agujas más. También se encargó de eliminar todas las casas del entorno de Notre Dame para despejar la plaza delantera, convirtiéndose en un referente para los demás. Y pues terminamos con la idea de John Ruskin, con la idea respecto a la restauración, donde él dice que hay que mantener el edificio, las obras tal y cual como las hemos encontrado. Al contrario de Viollet le Duc, John Ruskin promueve a la no intervención. Eso lo citamos aquí. Contar las piedras como haría con las joyas de una corona, poner centinelas a su alrededor como se haría con las puertas de una ciudad asediada, truncharlos por donde empezará a debilitarse, estabilizarlos con puntales por donde se inclina sin considerar en la fealdad del soporte, pues ellos es preferible a un elemento o miembro perdido hacerlo permanecer en pie, reverentemente, incontinuamente, y muchas generaciones nacerán y pasarán bajo su sombra. Al final llegará su hora, que ningún deshonro y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo. John Ruskin. Pues aquí también tenemos la Basílica de Covadonga, donde los neos también llegarán a España. Como vemos aquí, tenemos esta que es una mezcla de todos los neos posibles con un estilo neorromántico.